pescador. No me pidas que me quede a descansar. No me hables del calor ni del hogar. No pongas la mesa, que yo soy pescador. Y el sentido de mi vida está en el mar. No sé nada de la noche en la ciudad. No me interesa. Solo entiendo el lenguaje de la luna. Si el vaivén de las olas me acuna. Buenas noches. Un placer estar de nuevo con ustedes, llevándoles este programa Remando Mar Adentro. El propósito de este programa es llevarles la palabra viva y eficaz, que es la palabra de Dios, con el fin de que el Señor pueda cambiar nuestras vidas y que nosotros todos podamos ver los milagros, los prodigios que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Vamos a iniciar el programa. Antes de iniciarlo, quiero decirle que el programa se llama "Y le otorgó Dios lo que pidió". Vamos a leer en el primer libro de Crónicas, el capítulo 4, el versículo 10. Dice la palabra de Dios: e invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Aleluya. Es un versículo que realmente nos llena de gozo, nos llena de alegría, de bendición, de agradecimiento al Señor. Imagínense que Jabes clamó, invocó el nombre del Señor y le pidió que le diera bendición, que le ensanchara su territorio, que su mano estuviera con él para que ningún mal le llegara. Me imagino que nosotros también hacemos esa oración, ¿verdad? Tal vez con otras palabras, pero sí hacemos esa petición por nosotros mismos y por nuestra familia. Pero qué hermoso lo que dice ahí: y le otorgó Dios lo que pidió. Amén. ¡Ay, qué hermoso! Mire, la verdad que alguien dijo una vez que no hay nada como la oración para que examine nuestro corazón. Amén. En el momento que nosotros estamos orando, estamos en esa intimidad con el Señor. Y la verdad nos ayuda a nosotros mismos a descubrir, o sea, a que nosotros notemos cómo estamos en nuestro interior, cuál es nuestra condición espiritual. En el momento que estamos orando, estamos delante del Señor, estamos hablándole al Señor, a nuestro Padre Celestial. Estamos dirigiéndonos al dueño y Señor de nuestra vida. Por tanto, no podemos engañar, no podemos ser farsantes, no podemos ser hipócritas, no podemos evadir una verdad que está delante de Él, porque aunque nosotros no le hayamos dicho nada, el Señor conoce nuestro interior. Todo lo que hay dentro de nosotros, el Señor lo conoce, ¿verdad? Entonces, Él nos conoce tal y como somos. En medio de la oración, nosotros también nos lleva a confesar nuestros pecados, ¿verdad? A declararle al Señor nuestras faltas, nuestros errores, todo aquello que hacemos mal, que estamos en contra de sus mandamientos, que no los obedecemos. Eso es, entonces nos ayuda a pedir perdón, a arrepentirnos, a decidir cambiar, a tomar otro camino, a ser diferentes, ¿verdad? Entonces, y en ese tiempo también de oración nosotros necesitamos, queremos y solicitamos al Señor nos ayude a dejar voluntariamente todo aquello que nos aparta de Él, todo aquello que impide que las bendiciones vengan a nosotros. Y entonces que queremos hacer la voluntad del Señor, pero no podemos a veces. Pero en ese tiempo de oración, si lo pedimos de corazón, con todo nuestro corazón, el Señor nos va a conceder hasta eso, a que nos rindamos
a rendir nuestra voluntad delante de Él para hacer lo que Él nos ha mostrado. En esta oración, como les dije al principio, podemos ver que la respuesta a Jabes fue inmediata. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, creo que nosotras alguna vez hemos recibido una respuesta inmediata, tal vez no de cosas materiales, porque imaginen que estemos orando a la 1 o 2 de la mañana, no se nos va a presentar pues algo material, pero sí cubrir una necesidad de una enfermedad, de un dolor, de una situación complicada en la familia, algo con el esposo, con los hijos, algo así, que se arregle y así en el momento el Señor nos concede nuestra petición, nos ayuda, ¿verdad? Y nos contesta directamente, incluso aún antes de haber terminado de hacer la oración, el Señor ha estado respondiéndonos. Y eso es maravilloso. Fíjese que anoche en el tiempo de oración yo estaba pensando en esto de Jabes y le digo que algo sucedió dentro de mí. No es que soy la gran mega ultra mujer, ¿verdad? Pero algo sucedió en ese tiempo. Comencé yo como que algo brincaba dentro de mí, algo vibraba de la emoción, del agradecimiento, de la alegría y del gozo de sentir el amor del Señor, de sentir esa bondad del Señor a cada momento, a todos aquellos que somos llamados sus hijos. Él nos muestra eso, ¿verdad? Entonces es maravilloso, amados, saber cómo el Señor en su poder, con todo su gran poder y todo su amor, Él está pendiente de todas nuestras necesidades, Amén. de aquellas peticiones que nosotros le hacemos en esos tiempos de oración, de intimidad, como les estaba diciendo. Allí nosotros estamos hablando directamente con nuestro Señor y estoy segura que Él inclina su oído y oye nuestra petición, y así como le pasó a Jabes, y le otorgó lo que pidió. Entonces, aquí en Crónicas habla de un Dios, que es el mismo Dios que tenemos ahora. Es el mismo Dios de ayer, de hoy y para siempre. Entonces, Él nos escucha. Él nos hace el favor de bendecirnos con nuestra solicitud, con complacer la necesidad que estamos planteándole en ese momento. Entonces, no nos retraigamos, no dejemos de hablar con el Señor, porque Él está con sus oídos puestos a escuchar lo que nosotros le estamos pidiendo, aunque Él ya lo sabe. Pero como padre, a Él le gusta que sus hijos le pidan lo que estamos necesitando. Amén. Cuando yo estudiaba esto de Jabes, yo decía, qué maravilloso, ¿verdad? Él le pidió 4 cosas al Señor. Y el Señor se las otorgó. No le dijo, te voy a complacer una y la otra voy a ver cuándo, o tal vez más. No, se lo otorgó el Señor. Y hay una palabra en la Biblia que dice que nosotros debemos orar sin cesar. Amén. ¿Verdad? Que tenemos que estar en un tiempo constante de oración. Sí. Y si nosotros nos ponemos a pensar, hay tantos motivos por los cuales orar. No hay límite. Amén. Nosotros podemos orar por todo aquello que consideremos que necesitamos presentarlo ante el Señor. Podemos orar por nosotros mismos para no caer en tentación. Podemos orar por una aflicción, como decía la pastora. De repente en algún momento se presenta una situación y nos afligimos. Nos desesperamos, ¿verdad? Podemos orar para darle gracias al Señor por cualquier motivo que nos haya dado Él, por la salud. ¿Cuántas oraciones hemos hecho por salud nosotros? ¿Cuántas? Y Dios ha sido tan fiel que las ha respondido. Amén. Amén. Entonces, por la salud nuestra o por la salud de los demás, también por misericordia, por perdón de pecados, para que el Señor nos ayude a perdonar, porque a veces somos duros para perdonar a otros, ¿verdad? Entonces, motivos de oración hay muchísimos, pero nosotros tenemos que tener cuidado cuál es nuestra condición espiritual al momento de estar orando, porque tenemos que orar con la motivación correcta. El Señor no va a responder oraciones egoístas o malintencionadas. No van a ser respondidas.
Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Tampoco va a responder a aquellas oraciones que van hechas cuando nosotros estamos llenos de amargura, de enojo, de cólera o de cualquier otro sentimiento negativo. El Señor no esperemos que el Señor nos va a contestar, porque estamos orando equivocadamente, estamos orando tal vez para pedir que a otra persona le vaya mal. ¿Cuándo va a contestar el Señor, verdad? Sí. Porque en lo que debe existir en nosotros es un corazón sumiso al Señor para que Él nos pueda escuchar. Amén, pero qué fundamental lo que usted menciona, hermana Vero, porque, bueno, la misma palabra de Dios nos enseña que cuando traemos ofrendas al Padre debemos de hacerlo con esa limpieza, con esa pureza. Sí. Porque en la misma palabra nos enseña en el libro de Mateos, en capítulo 5, versículo 23, encontramos ese texto bíblico que nos dice que, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces, usted habla, hay tantos motivos por los cuales orar. Nosotros nos debemos de convertir también en bendición para otros, para que otros sean bendecidos por el clamor que usted y yo tengamos. Pero qué importante es que nuestro corazón esté limpio delante de la presencia del Señor, que podamos dejar esas oraciones en las manos del Padre Celestial para que pueda fluir y descender la bendición de Dios, porque lo que Dios va a valorar es esa paz, esa unidad entre hermanos, entre hijos. En la misma palabra encontramos que debe de existir una reconciliación entre hermanos, porque muchas veces hay divisiones en nuestro hogar, con nuestras propias familias, con nuestros hermanos, nuestros hijos, nuestros esposos. Y debemos de considerar que si estamos con nuestro corazón dividido, difícilmente podremos obtener lo que estamos clamándole a Dios. Sí. En el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 25, nos dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y esto lo repetimos mucho. Cuando oramos el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos, pero no perdonamos. Realmente esa es la pregunta, lo hacemos y tiene que ser un perdón de corazón, no de labios únicamente. Viví una experiencia con un familiar muy cercano que lastimosamente asesinaron a su hijo, y estando su hijo en sala, él me dijo a mí, yo perdono a la persona que mató a mi hijo. Y me dice, ¿sabe por qué? Me dijo, porque si no lo hago, el Padre no me va a perdonar a mí. Si yo perdono poco, me va a perdonar poco. Entonces, pero ¿qué conciencia realmente debemos de tener de lo que significa el perdón para que nuestro corazón sea limpio y que podamos pedirle a Dios y que Dios otorgue lo que anhelamos? Lo que estamos pidiendo. No podemos decir que eso es fácil. No. Lograr eso no es fácil. Definitivamente. ¿Verdad? Pero con la ayuda del Señor sí lo logramos. Amén, sí. Amén. Amén, hermano. La verdad que el saber nuestra condición espiritual nos hace saber en lo que no debemos ceder, ¿verdad? A nuestra mala conducta. El confesarle al Señor lo que hay en nosotros hace que hagamos su voluntad y nos sirve para quitar todo estorbo. Amén. Y que nada impida que nuestra oración llegue al trono del Señor. Amén. Así que creo que antes de buscarle, anticipémonos a sacar todas esas cosas de nuestra alma, porque nos limitan a hacer uso de lo que el Señor tiene en su palabra para nosotros, sí, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, en Mateo 7, del 7 al 8, nos dice el Señor, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. También está en la NTV, que pues nos aclara un poco más, ¿verdad? Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue pidiendo. Sí, o sea, no te canses, ¿verdad? Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y a todo el que llama se le abrirá la puerta.
Igual en la TLA, pide a Dios y Él les dará. O sea, Dios quiere que nos acerquemos a Él, que lo busquemos con sinceridad en nuestro corazón, que hablemos con Él. Está atento a escucharnos y quiere bendecirnos. Dice, por ejemplo, Dios en su palabra nos dice que no nos cansemos de pedir, que lo busquemos. Debemos ser persistentes, constantes en su búsqueda, ¿verdad? Buscando pues la voluntad para nosotros, dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Presentémonos ante Él, siendo honestos, confesando todo aquello que nos limita. La palabra dice que el Señor nos bendijo desde antes, ¿verdad? Amén. En las regiones Desde la celestes, fundación en del Efesios mundo. 1:3 lo dice, para poder disfrutar lo que Él tiene. Él dice en su palabra, en este versículo lo podemos ver, dice, pide, busca, llama, que seamos persistentes en la oración, sí. constantes. Y así igual, o sea, poniendo nuestra fe siempre en Él y así poder tener una relación íntima con Él. Me gustó Proverbios 19:21 porque dice, en la NBI, dice, puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Amén. Gloria a Dios. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, pidamos a Él y que nuestra petición vaya de acuerdo al propósito, a lo que Él quiere. La palabra dice que Él tiene planes de bien para nosotros. Amén. Y ahí vamos a ver, Él nos demuestra que es un Padre misericordioso, que lo que quiere es bendecirnos. Amén. Amén. Es que yo pienso que esta oración de Jabes nos da una enseñanza a nosotros, que nosotras y nosotros también pues, debemos hacer de la oración una prioridad. Amén. Y hacerlo con esa seguridad, con esa convicción de ser escuchados. Porque ese es el problema, cuando se ora, como dar manotadas al aire. O sea, si yo oro y dudo, no voy a recibir No, nada. no. Así es, ¿verdad? La misma palabra lo dice. Entonces tenemos que orar sabiendo Que vamos a recibir somos escuchados respuestas. y que el Señor nos va a responder. Amén, Entonces, ya como teniendo en nuestras manos la bendición que estamos solicitando, no importa si es cuestión de un arreglo familiar, de una sanidad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde debemos disfrutar, pero disfrutar casi como gustamos algo, esa bendición que el Señor nos da. Y si nuestras peticiones están de acuerdo a la voluntad del Señor, entonces seguramente pues que nos va a dar lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Amén. Definitivamente. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros en ese punto, que si pedimos conforme su voluntad, entonces vamos Él nos a tener, oye, dice la sí, palabra. Él nos oye. Sí, aquí tengo el versículo Perdón. donde dice en 1 de Juan 5:14 menciona eso. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, o sea, ¿qué más queremos? No es porque nosotros lo estemos diciendo. La palabra lo dice, y si usted cree en la palabra, eso se va a hacer vida. Amén. Eso se va a hacer efectivo en su vida, en sus relaciones, en su trabajo, en su prosperidad, en la sanidad, en lo que sea, se va a hacer vida, porque lo estamos creyendo así. Entonces, no importa lo que nosotros vayamos a pedir, siempre y cuando pues vaya de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿verdad? Él nos oye. Es que mire que yo hasta me imagino al Señor inclinando su oído, escuchando nuestra petición. O sea, ¿será que yo le pongo más, qué le digo? Que mi imaginación trabaja, pero también es el anhelo que nosotros tenemos de ver respuestas de Dios cuando nosotros estamos haciendo una petición, cuando estamos clamando, invocando su nombre, ¿verdad? Entonces, de recibir aquella respuesta. Entonces, por eso es que a veces el Señor no responde a algunas oraciones o peticiones de algunas personas que le hacen porque las motivaciones no son correctas, porque lo que los mueve a esa oración o a esa petición
es como una competencia, como quien dice, Señor, bendíceme y dame porque lo voy a mostrar a aquella persona de que yo sí soy bendecida. Y cuando es así algo por rivalidad, el Señor no va a complacer. Peticiones egoístas, sí, ¿verdad? Porque, o sea, eso se podía hacer en el mundo. Cuando nosotros estábamos ciegos, sordos y de todo, nosotros hacíamos eso. Por eso el Señor nos habla aquí en su palabra cuál debe ser nuestra condición para dirigirnos a Él, ¿verdad? Tengo también aquí otro versículo que dice Santiago 4:3, dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Fijémonos bien. Dice, y pedís mal. No, pero si yo lo digo clarito, yo digo, no, es que el pedir mal no es como lo hablo, es con la palabra. Cuando estoy pidiendo, con qué intenciones yo estoy pidiendo algo. Entonces el Señor esas motivaciones no las va a favorecer. Por ejemplo, hay gente que pide con malas intenciones, porque desean solamente aquello que les da placer, aquello que ellos pueden mostrar a otros. La verdad que hasta con eso se hace mal uso de las bendiciones del Señor, y al Señor no lo vamos a engañar definitivamente. Entonces, porque mucha gente lo único que quiere es satisfacer caprichos, y caprichos el Señor no cumple. Él satisface necesidades y anhelos de nuestro corazón, ¿verdad? Hay gente que pide para satisfacer malos deseos. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo para saber cómo pedir. O sea, primero cambiar nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, pedirle al Señor perdón por cómo hemos actuado, cómo hemos sentido, cómo hemos sido influenciados por situaciones o por otras personas para que nosotros sintamos mal, sintamos algo en contra de otra persona. Entonces nosotros tenemos que escudriñarnos nosotros mismos, pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que mire dentro de nosotros y que escudriñe lo que hay dentro. Yo le digo, Señor, dame ojos por dentro, porque de repente yo me creo que estoy bien y no es así, delante del Señor no. Entonces hay una como competencia y rivalidad en esperar las bendiciones o que sean, que lleguen en las respuestas del Señor. Y esa situación, en esas condiciones, el Señor no lo va a conceder. Amén. Entonces tenemos que arreglarnos primero nosotros por dentro, para luego pedir y que el Señor pueda respondernos, porque Amén. Él siempre quiere bendecirnos. Amén, definitivamente. Sí. Mire, lo que leía la pastora, pedid y no recibís porque pedís mal. A mí me llama la atención que Jabes pidió 4 cosas, pero las pidió para él, ¿verdad? No pidió para los demás. Y mire, pidió bendición, pidió protección, pidió que la presencia de la mano de Dios y pidió que le ensancharan su territorio. Mire, y el Señor se las concedió, se la otorgó inmediatamente. Pero hay un detalle muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando oramos, es si estamos o no en obediencia. ¿Por qué? Porque si nosotros no le estamos obedeciendo a Dios, va a ser muy difícil que el Señor nos escuche y peor que nos conteste. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Y lo debemos de tener muy, muy claro. Y este programa es una de las motivaciones, ¿verdad? Que nosotros vayamos aprendiendo, que vayamos cambiando, porque cada uno de nosotros queremos ser escuchados. Cuando nos dirigimos al Padre, claro. Sí, por eso es que la palabra de Dios dice ahí donde leyó la hermana Jessica en Mateo, que pidamos y se nos va a dar. Entonces, no pedimos solo por pedir, pedimos porque estamos con una necesidad o queremos algo. Entonces, pero tenemos que tomar en cuenta que si nosotros no estamos obedeciendo, el Señor difícilmente nos va a escuchar. Amén, así es. Y mire qué importante lo que usted menciona, pedirle al Padre Celestial en obediencia, pero también la forma como le pedimos, porque no podemos ir de forma impositiva. ¿Cómo vamos nosotros naturalmente cuando vamos a pedirle un favor a alguien?
vamos casi forzándolo. Vamos humildes, vamos así, hasta hablándole suavecito para lograr que esa persona haga lo que nosotros queremos pedirle, ¿verdad? Para caer en gracia, sí. Exactamente. Y muchas veces nos olvidamos de tener esa actitud delante del Padre, esa actitud de obediencia, esa actitud de ruego, de súplica, que es importante, es parte de rendir nuestro ser interior delante de Dios y lograr ese favor divino por el cual estamos clamando, ya sea para nosotros, para nuestras familias o para otros. Por lo que decíamos al inicio, nosotros nos volvemos parte, somos bendición también para terceros y no debemos de perder de vista que para poderlo ser también debe de existir un corazón limpio. Amén. Debe de existir esa disposición dentro de nosotros, debe de estar esa paz, porque Dios no va a escuchar aquella oración que tenga un corazón dividido. O como decía nuestra hermana pastora, por vanagloriarme yo, porque digan que yo tengo tal cosa o porque yo puedo tal cosa. No, todo lo contrario, buscar esa humildad delante de Dios. Y nos dice el libro de Salmos 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Miren qué importante, dice, si en mi corazón hubiera visto la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Qué significa? Por la palabra No se para. Esa actitud, ese pecado que mora dentro de nosotros perfectamente, automáticamente nos separa. Y por ende no vamos a recibir la bendición, no vamos a tener el provecho de recibir esas bendiciones como si lo hizo Jabes. Igual en este versículo podemos ver de que debemos de estar con ese corazón limpio, íntegro, delante de Dios, como con nuestros hermanos de la familia de la fe, para que también pueda existir esa conexión divina, porque con contiendas Dios no va a escuchar ninguna oración, porque Él rechaza toda oración, toda rebeldía. Él prácticamente va a ser de oídos sordos. ¿Por qué razón? Porque no estamos agradándole a Él, no estamos buscándole con un corazón limpio. Y dice que también, si nosotros vemos qué no hace el Señor, si estamos con un corazón dividido, si estamos con un corazón en contiendas, ¿qué sucede entonces cuando estamos con un corazón limpio? Vamos a recibir la respuesta del Padre, vamos a degustar de los manjares que Dios tiene para nosotros y para los nuestros, porque nuestras oraciones sí serán escuchadas y vamos a poder hacerlo en base a la voluntad del Padre. Amén. Porque muchas veces oramos, Padre, que se haga tu voluntad, pero cuando viene la voluntad del Padre empezamos a renegar y no nos gusta. Entonces también es ahí donde tenemos que aprender, como decía usted, hermana, de no pedir para nuestros deleites, sino buscar ese plan divino, esa voluntad de Dios en lo que nosotros podamos estar anhelando. Porque muchas veces lo que estamos pidiendo es lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Porque tal vez queremos algo, pero los planes de Dios son perfectos y Él llega a tiempo, en el momento oportuno. Y esa bendición que Él nos va a dar va a ser siempre para honrar su santo nombre y para que nosotros como sus hijos también recibamos la bendición como lo hizo Jabes, y que podamos tener esa paciencia, por decirlo de esa manera, para poder esperar los tiempos perfectos de Dios y poder ver la recompensa de ese clamor que le hagamos al Padre. Amén. Así es, en todo momento. Gracias, hermana. Una vez dijo el Señor en Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Sí. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Mire qué dura. Parece terrible esta palabra, porque mire qué terrible es que usted extienda las manos buscando auxilio y que la persona a la que usted le esté extendiendo las manos vuelva a ver para otro lado. Ay, no.
Y aquí Dios lo dice en la palabra: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo dice: cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Entonces, mire que yo buscaba otra versión y dice: cuando levanten sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. En la NBI. Es doloroso. Es alguien que no ha leído nunca la Biblia, no creerá que lo dice. Sí. Pero mire, lo dice, aquí Sí. está. Y mire, también tenemos una palabra en Proverbios 28:9. Esta palabra nos lo dice bien clarito, sin rodeos de ninguna naturaleza. Dice: el que aparta su oído de oír la ley, es decir, el que no quiere escuchar la palabra de Dios, el que no Exactamente. quiere obedecer, el que quiere hacer las cosas como él considera conveniente, como le gusta. Dice: el que aparta su oído de oír la ley, su oración también es abominable. Sí, sí. La palabra abominable quiere decir detestable, desagradable, repugnante. Entonces, hermano, y mire, este mismo Proverbio 28:9 en la versión TLA dice: Dios rechaza las oraciones de los que no le obedecen. Está tan claro, ¿verdad? Entonces no esperemos que el que aparta su oído, el que no obedece los mandamientos de Dios, la oración de esa persona, Dios no la va a escuchar. Así de sencillo, así de fácil. ¿Por qué? Porque dice ahí en el proverbio que le resulta abominable, que le resulta repugnante y que le resulta repulsiva. La oración. La oración Amén. de aquel que no obedece. Porque no le obedece. Vamos a recordar el caso de Moisés, que a mí esta historia ahorita ha dejado una lección para mí. Él tenía una estrecha relación con el Señor, pero nosotros lo podemos ver en la palabra, cómo el Señor y él se trataban como amigos, como dice en la palabra. Se miraban cara a cara. Sí. Era un privilegio enorme. Dios amaba mucho a Moisés y se lo demostró cuando lo defendió ante sus hermanos, ¿verdad? Cuando murmuraban en contra de él a causa de su esposa. Moisés en una ocasión le rogó que lo dejara entrar a Canaán, pero su petición no estuvo de acuerdo a la voluntad de Dios, quien un tiempo atrás le desobedeció, y esa fue la causa de que no pudiera entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 3, 27 al 27, del 25 al 27, perdón, dice: pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Ay, no. Qué palabras tan duras, ¿verdad? Sube a la cumbre de Pisga y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este. Los 4 puntos cardinales. Y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Yo miro esto y pienso, aún así el Señor tuvo misericordia y lo hizo ver, ¿verdad? Por lo menos la tierra a la que él anhelaba entrar, la tierra prometida. En este caso, pues yo me pongo a pensar, digo yo, lo importante que es el no permitir que situaciones nos controlen, ¿verdad? Para no actuar de manera en que podamos ofender al Señor, estar en contra de su voluntad. Las Y emociones. Las emociones. Porque Moisés ahí fue porque golpeó la roca, Porque ¿verdad? Estaba bravo. Se enojó con el pueblo y Sí. su reacción lo hizo Golpear la pecar, roca. Sí. pecar contra el Señor. Y pues el castigo fue pues no entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Yo me pongo a pensar en cómo el Señor, todo lo que Moisés, bueno, no sé si decir le costó, ¿verdad? Pero el Claro que le costó. que el Señor hizo desde bebé. No, y aguantar a ese pueblo tan Sí, rebelde. la vida que él llevó antes de conocer al Señor. Sí. Cómo el Señor lo transformó cuando estaba con él.
todo lo que pasó, cómo el Señor lo usó. Y me pongo a pensar también aún así, él pues cansarse a tal grado de enojarse, ¿verdad? De permitir tener ese enojo y fallarle al Señor. Entonces no debe haber sido fácil para él. Viéndolo desde nuestra perspectiva como humanos, nosotros podemos decir, ay, solo le pegó 2 veces a la piedra, ¿verdad? Pero la roca es Pero la símbolo roca de es Cristo. sí. Y aparte de eso, no fue esa la orden que le dio el Señor. Exacto, Le dio ¿verdad? que le Se hablara, dejó ¿no? Que le llevar, hablara. por el enojo se dejó llevar, ¿verdad? Sí. Pero el error fue ese, ¿verdad? Golpear la roca. Pero ante el Señor, Moisés pecó contra él. En Deuteronomio 32:51, en la TLA, dice que el Señor lo tomó como una desobediencia y falta de respeto. Y pues el Señor es soberano, ¿verdad? Y tenemos que aceptar su voluntad. Amén. Sí. Claro que sí. Es que tenemos nosotros que distinguir que Dios es Dios. Dios no es Que no es hombre. igual a nosotros. Porque Igual a incluso a veces nos hemos permitido y que lo seguimos permitiendo situaciones y comportamientos, conductas con nosotros mismos, con hermanos, con esposos, con hijos, que no deberíamos de tener. Sin embargo, fallamos. Pero ya fallarle a Dios, como le pasó a Moisés, como nos pasa a nosotros, porque nosotros tenemos los mandamientos. Nosotros tenemos las enseñanzas que el Señor nos ha dejado. Aquí con esta enseñanza que nos habla de Moisés, para nosotros es algo, una gran enseñanza. Porque también sabemos de que Jehová amaba a Moisés. Amén. Hablaba cara a cara con él, ¿verdad? Y con nadie lo había hecho como con él. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor pase por alto las faltas que nosotros cometemos? Y el Señor nos ve y nos escucha, ¿verdad? Entonces, por causa de desobediencia, por haber actuado de una manera que no era el mandamiento del Señor, entonces no le concedió el entrar a Canaán. Entonces, uno puede decir, no, pues no entró en aquella tierra, sí, pero aquí en este tiempo, ¿a qué se refiere Canaán? A un tiempo, a una época, a un periodo de nuestra vida de bendición. Amén. Donde tengamos paz, gozo con todo en nosotros, que disfrutemos la vida. No le estoy hablando de riquezas, no le estoy hablando de poder, le estoy hablando de que nosotros podamos tener paz en nuestro corazón, armonía en la familia, aquí en las iglesias, que nosotros podamos tener esa relación linda con los hermanos de amor, ¿verdad? Entonces, eso es para nosotros es un Canaán. Claro. ¿Verdad? Que tierra que fluye leche y miel. que nosotros podamos tener, que la vida la disfrutemos, porque imagínense, nosotros conocemos al Señor, decimos que lo recibimos, que somos salvos, pero viviendo en amargura, viviendo en pleitos, en contiendas, en murmuraciones. Entonces, yo no creo que nadie esté teniendo un Canaán en esas condiciones, ¿verdad? Podemos decir, pero la realidad no es esa. En la cara se nota la expresión que la gente anda. Cuando usted está feliz, tiene una sonrisa, hasta la mirada es diferente, no hay esa mirada como con enojo. Eso no es tener paz ni gozo en el Señor, ¿verdad? Entonces el Señor siempre está velando por nosotros para que todo nos vaya bien, que todo en la vida nos resulte bien. Y Él nos va a conceder aquello que nos convenga. Porque no todo lo que pidamos nos lo va a conceder, no. Que aquello que nos convenga y que vaya de acuerdo con su propósito. Amén, amén. ¿Verdad? Que eso es lo más importante, que vaya de acuerdo con su propósito. A veces le voy a decir, no nos va a gustar la respuesta del Señor, porque ¿cuántas veces nosotros queremos algo y no se nos dio? Pero más adelante el Señor nos da algo mucho más que ni siquiera habíamos pensado. Y uno dice, yo no lo había visto así. Sin embargo, el Señor me dio mucho más de lo que yo pedía antes, de lo que sea, ¿verdad? Entonces, no nos gusta. Y vaya, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pablo le pedía que le quitara el aguijón que él tenía?
óigame, era algo necesario para él, para disfrutar su tiempo. Sin embargo, el Señor le dijo que no. 3 veces se lo pidió. Y ahí en 2 Corintios dice, 12 del 8 al 9 dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, vemos que el Señor algunas veces nos va a decir no, o todavía no, o algunas veces también nos va a decir, basta, ya no me pidas más eso. Ya no me hables más del asunto. Ya no me hables más del asunto, o sea, finiquitado. Entonces, porque lo hemos enojado. Dijo ahí Moisés, ¿se vieron la lectura que hizo? Dice, por causa de ustedes se enojó Jehová conmigo. Sí. Entonces, vemos que sí se puede molestar el Señor por nuestro comportamiento. Entonces, Él es amor, sí, claro que sí, pero también es fuego consumidor. Sí. Entonces, y eso no nos gusta saberlo. Y lo sabemos, pero no nos gusta repetirlo para nosotros. Se lo podemos decir a otros, pero no a nosotros mismos. Sí, y lo dice la palabra bien clarito, claro, que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Sí. Y no podemos fingir que no está en la palabra, ¿verdad? En el primer libro de Samuel, en el capítulo 1, los versículos 11 y 20, estamos hablando de Ana. Ana no podía tener hijos y ella oró al Señor para que le diera un hijo. Y mire, el Señor, al igual que a Jabes, le contestó dándole, no uno, varios le dio, pero en ese momento le dio uno. Dice el versículo 11, e hizo voto, Ana, ¿verdad? Diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. A mí me gusta esta oración de Ana porque Ana fue bien específica, ¿verdad? Le dijo, si me das un hijo varón. Ella quería un varón. Pero le dice, yo lo voy a dedicar todos los días de su vida. Y fue el profeta Samuel, ¿verdad? Y mire qué hermoso, dice, y Jehová se acordó de ella. Jehová no olvida, no, Él no está tan entretenido, ni tan ocupado, ni tan distraído, que no se va a acordar de lo que nosotros le hemos pedido. Y el versículo 20 dice, aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Entonces, tenemos que entender que nada ocurre sin que Dios nos lo permita. Amén. Dios siempre está en el asunto. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Amén. Dios tiene una buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Lo que pasa es que nosotros tenemos que esperar en Él. Tenemos el caso de Marta y de María, las hermanas de Lázaro. Lázaro ha estado presente en los últimos temas de nosotros. Marta y María querían que el Señor sanara a Lázaro, a su hermano, porque estaba enfermo. Y como familia, lógico, querían verlo sano, ¿verdad? Sin embargo, el Señor Jesús dejó que Lázaro se muriera. Ese era el plan del Señor. ¿Por qué? Porque Él tenía otro tipo de propósitos y de planes para con Lázaro. Ellos no lo entendían. Y Marta hasta llegó a reclamarle al Señor y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Verdad? Y ¿por qué les dijo que sí, pero no en el momento? No era en ese momento que el Señor iba a resucitar a Lázaro. O lo dejó morir, simplemente porque Él es soberano. No podemos nosotros cuestionar al Señor. Él tenía otras cosas planeadas para Lázaro. Cosas que de repente nadie se las podía haber imaginado, ¿verdad? Entonces, como decía la pastora, la respuesta no es una de las más difíciles de escuchar. Siempre estamos esperando que el Señor nos diga que sí, ¿verdad?
Pero una vez más tenemos que recordar que el Señor es omnisciente. Amén, amén. Él sabe lo que nos conviene y lo que no nos conviene y en qué momento sí y en qué momento no. Entonces nosotros tenemos que aprender a respetar esa decisión de Dios, ¿verdad? Porque Él está al tanto de las circunstancias, del tiempo, de todo. Y no podemos estar nosotros ignorando eso, ¿verdad? Entonces tenemos que ser pacientes al esperar la respuesta de Dios. Se va a tardar o de repente como Javes, que inmediatamente En el se la momento, sí. otorgó, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Orar y decirle, Señor, como a Javes. Pero Como a Javes. lo que debemos de tener siempre en nuestro corazón y en nuestra mente es que el plan de Dios es perfecto. Es perfecto. Y que lo que suceda siempre va a ser lo mejor. La palabra de Dios nos lo declara. Amén. En el libro de Jeremías encontramos particularmente esa aseveración que nos lo hace en Jeremías 29:11. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Miren qué importante, el fin que esperáis, pero muchas veces en ese tiempo de espera nos desesperamos. Y eso, y ese fin, exacto, esa desesperanza, perdimos todo. Ahí perdimos todo. Entonces debemos de tener también siempre la certeza de que en el proceso de la espera vamos a tener pruebas. Vamos a tener que mantener nuestra fe, nuestra mirada siempre puesta en Dios, sabiendo que el tiempo de Él es perfecto y el plan de Él hacia nuestras vidas y nuestras familias se cumplirá conforme a los propósitos que Él tiene para cada uno de nosotros. Y que nosotros debemos de estar dispuestos y preparados para aceptar con sabiduría ese propósito y ese acuerdo o respuesta de Dios para los nuestros. Siempre la palabra nos lo dice, que sus pensamientos, ¿verdad?, no son igual que los nuestros. No. ¿Y qué sucede cuando nosotros pensamos, nos imaginamos la mente, terreno de batalla, hemos dicho? Porque nos imaginamos tantas cosas. A veces arreglamos todo o desordenamos todo, pero porque lo hacemos en nuestra naturaleza humana, adámica, en la cual nos despegamos o nos desconectamos realmente de la presencia y del favor de Jehová. No tenemos esa convicción, como usted lo decía, hermana Vera, pedir con esa fe. Allá nos lo dice en el libro de Santiago, que dice cuando refiere a pedir sabiduría, pero pida con fe, dice, no dudando nada. ¿Por qué razón? Si nosotros dudamos, difícilmente va a suceder, porque lo primero que tenemos que tener es esa fe, esa convicción de que Dios va a hacer lo que le estamos pidiendo siempre y cuando sea conforme a sus propósitos, porque no vamos a pedir para nuestros deleites. Ya aprendimos que no vamos a pedir para irnos a vanagloriar, que no lo vamos a pedir para hacerme yo el importante o porque yo lo pueda todo. No, todo lo contrario, sabiendo que nuestras respuestas vienen de Dios en provecho y en beneficio de nuestras familias. En el libro de Isaías 55:8 nos dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Amén. Entonces muchas veces creemos que Dios se olvidó, que Dios no me escucha, y empieza el enemigo a mandar esos dardos de tal manera que nos hace flaquear. Y entonces, al estar débiles, nos derrumbamos y nos olvidamos de que los propósitos de Dios son perfectos en nuestras vidas. Por lo que la pregunta sería, ¿qué puedo esperar a alguien que ora con perseverancia y con un corazón limpio? Nuestra respuesta sería que si oramos, insistimos, no perdemos la fe, clamamos, esperamos pacientemente, la mano del Señor será movida a misericordia. Así que no nos demos por vencidos. No podemos. Amén. El Señor Jesús nos dice, ¿verdad? Si vienen a mí confiando, esperando, creyendo, siempre encontrarán la puerta abierta.
El Señor quiere que lo busquemos en oración. Amén. Sí. Sí. Mi oído está dispuesto a escuchar, mi mano extendida y mi corazón que les ama. Su mano poderosa protegiéndonos siempre, ¿verdad? Si vienen a mí, dice, entonces se os dará, entonces hallaréis, entonces se os abrirá. Nosotros tenemos que comenzar a orar con perseverancia, teniendo un corazón limpio, en paz, en obediencia para que el brazo del Todopoderoso se mueva. El Señor quiere que le busquemos en oración, que cedamos a su voluntad y que desarrollemos una relación íntima con Él. Él ya nos conoce, sabe quiénes somos, nuestras necesidades, pero a Él le gusta que dependamos de Él, que lo busquemos en todo tiempo, no solo en los malos, en todo tiempo, que recurramos siempre a su presencia, ¿verdad? Para guiarnos en todo. A Él le gusta que dependamos totalmente de Él. Hay que ser perseverantes, firmes, constantes al hacerlo. Podemos alcanzar, siendo así, podemos alcanzar lo que deseamos, desarrollando una autodisciplina, ¿verdad? Guiada por el Espíritu Santo, con fe, siendo diligentes, con el objetivo siempre de agradarlo a Él, demostrando nuestro amor, nuestra obediencia a Él, y así poder ver el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Amén. Amén. Y algo importante es lo que nos dice el libro de Santiago, capítulo 5, 16, amada hermana. Y dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Y es que realmente, aparte de tener un corazón limpio, que podamos estar, como dicen, bien en nuestra casa, en cualquier lugar que nosotros nos encontremos, realmente creamos que hemos sido justificados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Porque muchas veces nos sentimos inmerecedores del favor de Jehová. Amén. Y muchas veces pensamos que Dios no nos va a escuchar. O creemos simple y sencillamente de que aunque pidamos no vamos a recibir. Entonces eso bloquea completamente, porque por esa falta de fe, por esa falta de convicción, por esa falta de tener la justificación de Dios, perdemos la bendición. Tenemos que ser empoderados de lo que la palabra de Dios nos enseña, que busquemos constantemente, que perseveremos sabiendo que de Él recibiremos la bendición y la victoria en todo momento. Yo creo que hemos estudiado esta noche un tema bien importante para todos. Y yo leía sobre Jabes. Ajá. Le dediqué un tiempito a Jabes. Y dice que el nombre de Jabes quiere decir doloroso, hacedor de tristeza. Imagínense cómo el nombre puede marcar a alguien. Y la mamá le puso Jabes porque dice que el parto fue con mucho dolor. Sí. Entonces, yo pienso que él, como conocía cómo estaba su nombre y lo que estaba marcado que iba a ser su vida, él se adelantó y le pidió al Señor esas cuatro peticiones que le pidió: bendición, le pidió protección, ¿verdad? Porque le dice, me librara del mal, ¿verdad? Le pidió la presencia de la mano de Dios y le pidió que ensanchara su territorio, que le diera victoria, que le diera lo que él necesitaba. Y yo me imagino que esas cuatro cosas eran para que lo protegieran del nombre que él tenía, ¿verdad? Y que lo marcaba. Por eso es que también es importante que tengamos cuidado ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre le ponen? Porque... Sí. Porque a veces dice, le voy a poner así, que ay, qué bonito, que tal persona, que o alguien famoso, alguien de la familia, pero no sabemos el significado del nombre. Entonces a veces lo podemos estar marcando. Como atrayendo hacia él o ella unas circunstancias complicadas, difíciles de vivir, ¿verdad? Entonces, hablando de la oración, la verdad que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos dé un poquito de fe o que nos aumente la poquita fe que podamos tener.
Porque nosotros vamos a dudar o que no creer pues que el Señor va a realizar aquella petición que le estamos haciendo. Definitivamente tiene todo que ver la falta de fe. Porque si nosotros tenemos fe, al pedir, lo que esperamos es que el Señor nos responda, que el Señor conteste aquella petición, que poder ver la solución a lo que le estamos nosotros pidiendo. Entonces, para poder nosotros llegar a la misma presencia del Señor y que sus oídos, que aquella petición nuestra, aquella oración llegue a sus oídos, entonces no lo vamos a hacer estando en cualquier condición espiritual o emocional. Tenemos que fijarnos bien, antes de orar, decirle, Señor, abre mi entendimiento. Haz que yo me pueda ver por dentro. O dime tú, Señor, porque yo me puedo engañar inclusive. ¿Cómo estoy delante de ti? Estoy mal, estoy en mis emociones disparadas, estoy con problemas emocionales, tengo rencor, tengo falta de perdón, tengo odio, todas esas cosas. No podemos, no debemos nosotros orar porque no van a ser respondidas las oraciones. Entonces debemos nosotros limpiarnos. Si nosotros estamos sucios, contaminados, con tantas cosas que nos vienen de afuera, que nos bombardean con pensamientos, con opiniones, porque a veces uno no tiene nada que ver con otra persona, pero alguien le habló y le dijo eso, ya se lo tomó, como que es cierto, como que era propio. y ya empiezan a ver a la otra persona con aquellos ojos de maldad, ¿verdad? Con lo que les envió. Entonces, podemos tener malos deseos, ¿verdad? Podemos haber sido tan influenciados de ser desobedientes, estar en pleitos, en iras, en contiendas. Y la palabra del Señor no nos dice eso. Debemos limpiarnos, debemos purificarnos y lavarnos para poder que nuestra vida sea mucho mejor aquí en la tierra. Yo no sé cuánto tiempo vamos a estar, amados, y yo lo repito y lo repito porque es cierto. ¿Cuántos años vamos a estar aquí sobre la tierra? No sabemos. No sabemos, el Señor no nos ha dado la cantidad de años que vamos a vivir, si no nos morimos antes, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos dice aquí en Hebreos 10, dice 10:22, dice, acerquémonos con corazón sincero, o sea, limpio, honesto, fiel, noble, que así debe ser nuestro corazón cuando nos acercamos al Señor en oración, ¿verdad? Dice, en plena certidumbre de fe. O sea que nosotros debemos estar convencidos de tener esa confianza, creyendo que nos estamos acercando al que nos puede responder, a quien nos da la vida, Amén. A quien nos la dio y la tiene en su mano. Luego dice también, purificados los corazones de mala conciencia. O sea, se ensucian los sentimientos, las emociones, por todo lo que nos llega de afuera. Debemos tener como un muro que bloquee todo aquello que nos viene a hacer mal, porque todo lo que nos dicen o escuchamos negativo de otra persona nos afecta a nosotros directamente, amados. Y entonces, y si nos quedamos con ese paquete, las oraciones que vamos a hacer no las va a recibir el Señor. Amén. Y luego la última que dice, lavados los cuerpos con agua pura. O sea, no es que nos vamos a bañar, amados. Eso lo hacemos todos los días, ¿verdad? Pero sí, el agua de la palabra. Amén. O sea, que nuestro nos cuerpo, purifique, ¿verdad? Todos los sentidos nuestros que sean lavados por la palabra. Entonces, si hacemos eso, el Señor no nos va a rechazar nunca. El Señor, nosotros nos vamos a presentar delante de Él en súplicas y ruegos, y Él va a actuar a nuestro favor. Amén. Sí, Señor. Sí, el Señor va a actuar de esa manera, ¿verdad? Bendiciendo nuestra vida, y por eso nosotros estamos tan contentas y felices. Amén. Porque Amén. sabemos el Padre que tenemos, sabemos Amén. qué Dios tenemos. Es el mismo de antes, de ayer, de ahora y de siempre. Entonces, recurramos a Él, a pedirle, a suplicarle, porque el mismo Señor dijo, el que viene a mí, no le echo fuera. no lo echo fuera. Y nosotros queremos ir al Señor Amén, y que no nos amén. eche fuera, ¿verdad? Amén. Amén. No. Ay, gloria a Dios. Nosotros esperamos aquí, las que hemos intervenido en este programa, que todos ustedes quienes hayan escuchado esta palabra la reciban
para que sean prosperados y bendecidos con todo esto que el Señor nos ha dado esta noche. Recíbanlo, créanlo, abran su mente y su corazón y díganle al Señor que sí lo reciben, que sí creen, que sí están de acuerdo con Él, que ustedes no están pensando diferente porque ustedes están en la línea que el Señor nos ha trazado, que el camino del Señor es recto y que nosotros no nos vamos a ir ni a la izquierda ni a la derecha, sino que vamos a seguir el camino hacia el Señor. Amén. Que vamos a ser siempre bendecidos, que vamos a ser prosperados. Amén. Y sobre todo nuestra salud va a ser buena, porque Amén. quien enfermo está contento. Entonces recibimos del Señor la bendición de la salud, del bienestar y de toda la paz que podamos tener en el nombre de Jesús. Amén. Así que declaramos bendición sobre sus vidas. Aleluya. Y oramos para que ustedes también sean bendecidos y prosperados y llenos de toda la gracia y que sean ensanchados en todo lo que ustedes necesitan. En el nombre de Jesús nos despedimos y les agradecemos su atención. Bendiciones, amados. Buenas noches. Les bendiga. Echar la red a un mar que gime y llora, remar y resistir hasta que salga